Hola a todos, soy Santiago Grisales, con más de 8 años de experiencia en gestión de innovación y liderando sistemas de gestión de innovación en Colombia. Y en el video de hoy vamos a ver diferentes conceptos importantes para la gestión de portafolios de proyectos de innovación. Una persona de la comunidad me preguntó cómo podía diferenciar dentro de los diferentes criterios que hay para armar un portafolio de proyectos de innovación. Y acá vamos a ver un poco de la teoría y cómo lo podemos hacer. Y también veremos algunas herramientas de inteligencia artificial que te van a ayudar en ese proceso. Vamos allá. Desde mi experiencia, hay dos conceptos que están relacionados y hay que entender para hacer una correcta gestión de portafolios de innovación. El primero tiene que ver con el TRL o Technology Readiness Level, que en español son los niveles de madurez tecnológica, que es una escala que va del 1 al 9, donde pasamos por investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, donde pasamos desde la observación de principios básicos hasta despliegue y lanzamiento en el mercado. Esto se lo inventó la NASA, básicamente para poder traquear en qué parte del proceso estaba cada uno de los proyectos. Entonces esto es muy importante porque sea un proyecto H1, H2 o H3, pues va a estar en un nivel de desarrollo dependiendo de qué tanto estemos haciendo en la organización. Puede que tengamos proyectos que estén en un TRL 4, en un TRL 5, en un TRL 6 y vamos a tener actividades y esfuerzos diferentes en función de cada una de estas etapas. ¿Y por qué esto es importante? Porque en función de la fase en la que esté ese tipo de proyectos, si está en investigación básica, es decir, dominado por una etapa de ciencia, si está en desarrollo tecnológico, donde pues vamos a tener más precisamente desarrollo tecnológico y patentes, o donde ya estamos lanzando el mercado, vamos a tener unas actividades desde gestión de innovación diferentes para cada una de esas etapas. En este caso, si nosotros estamos haciendo proyectos de innovación desde la ciencia, es decir, con universidades, grupos de investigación, si tenemos investigadores, doctores, PhD investigando dentro de la organización, pues vamos a estar hablando de que estamos entre un TRL 1 y un TRL 3 y básicamente pues ahí lo que buscamos es hacer investigación, ¿sí? En cambio, si estamos en una fase dominada por tecnología, pues básicamente lo que vamos a hacer es buscar patentes en diferentes buscadores de patentes como PatentScope, Lens, y vamos a hacer un video específicamente que nos pidió alguien de la comunidad de cómo hacer diagramas de concurrencia. Y si no entiendes qué es esto, no te preocupes, después te dejamos el enlace a ese video para que puedas ver cómo analizar patentes. Y esto es bien importante porque también significa qué tanta actividad científica y tecnológica tiene un país con respecto pues, a un sector. Si hablamos de América Latina, no somos un país o una región, por hablar de Colombia, que tenga una actividad científica y tecnológica tan alta comparado con otros países. Y esto pues básicamente va relacionado con la competitividad y lo podemos ver en los resultados del Global Innovation Index, donde Colombia se ha mantenido entre las posiciones 60 y 65 en los últimos años y tiene que ver también pues con esta inversión en desarrollo tecnológico. Acá vamos a buscar en estos buscadores, también vamos a ir a oficinas de transferencia tecnológica y pues vamos a buscar licenciar patentes o también ver en acuerdos de PST, que es el acuerdo de patentes, si hay cosas que no estén protegidas en nuestra región. Y finalmente, si tenemos una fase donde ya estamos hablando pues, de lanzamiento al mercado, que podríamos estar entre un TRL 7 o TRL 9, pues ahí lo que empezamos a monitorear son cuáles son esos nuevos jugadores que están entrando al mercado, donde están pues, las startups o nuevas empresas consolidadas que están lanzando o llegando a nuevas regiones, cuáles son los pure players, que son los jugadores más grandes del mercado, qué están haciendo, en dónde están invirtiendo. También podemos ver cómo está la inversión en un mercado específico y también el tamaño del mercado. Son ciertas señales que nos ayudan a identificar, pues, en qué momento podemos meter más esfuerzos a un proyecto de innovación y ver el portafolio en términos generales. Una vez un líder de innovación me decía, no, es que tengo una tasa de éxito del 15%. Y esto es una tasa de éxito, pues, en realidad buena, pero yo tengo que mirar el resultado de todo el portafolio. No puedo mirar proyecto por proyecto, sino tengo que tener un portafolio y ahí es donde entra el concepto de horizontes de innovación.
Este concepto fue desarrollado por McKinsey y hay varias pues, teorías y básicamente lo que nos dice es cómo nosotros podemos establecer un portafolio de proyectos de innovación que al final es un portafolio de inversión que va a buscar aprovechar oportunidades del mercado. Entonces, lo que dice este modelo para gestión de portafolios es que vamos a tener tres horizontes, un H1, un horizonte 1, un H2 y un H3. Básicamente, esto es lo que nos ayuda a los líderes de innovación es a identificar y poner recursos en función de los objetivos de la organización, pero también de las capacidades que tenemos para poder lograr esos objetivos. Este modelo pues, ha sido estudiado, desarrollado ampliamente y hay algunas buenas prácticas generales, pero va a depender de cada caso de la organización. Les voy a compartir también algunas cosas que me pasaron liderando innovación con este modelo de portafolio. Entonces, el horizonte 1 nos estamos refiriendo al core de negocio, ¿sí? Básicamente el core también es una pregunta filosófica y es, pues, ¿por qué existe la organización? ¿A qué se dedica? ¿Y qué es lo que realmente vende? ¿Cuál es su propuesta de valor? Donde la orientación al mercado son los clientes actuales que tiene la organización, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a hablar de el H1 es similar a innovación incremental, optimización de procesos y es cómo atiendo a mi cliente actual de una mejor manera, cómo le agrego valor y puedo capturar valor de vuelta para la organización. También, básicamente, si hablamos del modelo de negocio, estamos hablando de que es un modelo de negocio igual al actual que tenemos, sea el que sea en esa organización, y el riesgo y la incertidumbre que tenemos frente a un proyecto de innovación es bajo. Es decir, no tenemos, o sea, tenemos ciertas capacidades, cierto conocimiento del mercado que nos permite hacer que esos proyectos pues sean una realidad, ¿sí? Y básicamente todas las organizaciones están haciendo innovación H1, es decir, mejorar su propuesta de valor para atender mejor a su mercado actual y pues poder mantener ese mercado y seguir creciendo. Si vemos el horizonte 2, en el horizonte 2, pues hablamos de las adyacencias. Es básicamente yo qué nuevos segmentos que estén relacionados podría atender con mi propuesta de valor. Es algo al que yo ya puedo tener acceso. Entonces, por ejemplo, si soy una empresa del sector de construcción que le vende a constructoras, muy probablemente en las constructoras hay de diferentes tipos. Yo voy a poder llegar al segmento privado o público. Si estoy en uno o en otro, pues básicamente el servicio va a ser muy similar. Yo voy a poder atender ese mercado y puedo pues llegar con unas capacidades que tengo actualmente. ¿Sí? El modelo de negocio va a necesitar ciertos ajustes o modificaciones para poder atender ese nuevo mercado. Les pongo un ejemplo que alguna vez me pasó. Nosotros hacíamos interventoría de proyectos de infraestructura y empezamos a explorar hacerlo en proyectos de edificación. Entonces, era la misma capacidad, pero con unos ajustes del modelo de negocio para poder atender las necesidades específicas de ese mercado. Y posteriormente nos dimos cuenta que los proyectos de energía renovable necesitaban también un tipo de supervisión, entonces otro proyecto H2. Ahí el riesgo de incertidumbre es medio, ¿sí? Porque ahí tenemos que desarrollar nuevas capacidades, puede que no conozcamos al 100% cómo funciona ese mercado nuevo que queremos atender, si los dolores son los mismos que el mercado inicial. Y ese horizonte temporal va a depender mucho de la organización, también de si usan inteligencia artificial o no, porque pues básicamente estos ciclos se acortan muchísimo desde la parte de desarrollo y ya la parte de adopción y go to market pues es otra parte fundamental de ese proceso. Y en el horizonte 3, donde hablamos de transformacional, las nuevas industrias, los nuevos mercados que no existen, donde hablamos de innovación disruptiva, que no se imaginan cuántas veces he visto empresas que quieren hacer su mesa de disrupción, pero no están listas en capacidades, hablan de innovación disruptiva sin tener muy claro realmente esto qué es, cómo se hace, pero básicamente hace parte de ese portafolio y es la pregunta que nos hacemos de cómo se ve el futuro de esta industria. Para seguir con el ejemplo de la industria de construcción, la pregunta que nos hacemos es cómo va a ser la industria de construcción en 5 años, 10 años en un mundo de tecnologías 4.0, inteligencia artificial y bueno, muchas variables que no conocemos y por eso hablamos de que hay un riesgo alto, ¿sí? Porque tenemos una incertidumbre alta de que no sabemos cómo va a ser, tenemos ciertas señales
que identificamos a través de estudios de tendencias y a través de estudios de lo que acabamos de hablar, y por eso eso es tan importante de ese desarrollo de TRL. Y básicamente aquí no usamos las capacidades que tiene la organización, sino necesitamos nuevas capacidades. Acuérdense que para innovar yo puedo desarrollar internamente, coinvertir, buscarme un aliado para coinvertir, co-desarrollar, comprar. Muchas organizaciones grandes compran otras organizaciones para tener capacidades que no tienen actualmente, y aquí pues la incertidumbre es mucho, mucho mayor. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar pues cuáles son esos proyectos, a qué horizonte hacen referencia? Pues básicamente, si vemos el H1, básicamente lo que hace es optimizar y defender el negocio actual, o sea, lo que estamos haciendo hoy, cómo lo hacemos mejor, cómo seguimos atendiendo nuestros mercados, nuestros clientes de forma satisfactoria, donde el indicador clave que vamos a tener es, pues siempre en innovación vamos a hablar de ROI, y ya vamos a hablar un poco más de eso, pero todo lo que nos permita ampliar el margen, la eficiencia operativa, reducir costos, todo lo que sea eficiencia operativa, excelencia operacional, entra entre ese H1. Esa señal que tenemos es mejor algo que ya vendemos, entonces va para el H1. En el H2 lo que hacemos es hacer crecer el negocio hacia nuevas áreas de oportunidad, o autopistas de oportunidad, o áreas de oportunidad. Ahí el indicador que podemos tener es el crecimiento de ingresos, pues el margen de contribución de esos nuevos proyectos a los ingresos totales de la compañía, que pues también hay modelos para, no los puedo castigar desde el primer año, sino obviamente un desarrollo en negocio sigue ciertos parámetros con adopción y crecimiento. Pero también podemos ver, por ejemplo, la cuota de mercado, qué tan nueva aceptación, tracción. Y ahí la pregunta que nos hacemos es, ¿esto amplía algo que podríamos vender pronto? Sí, es H2, es decir, es algo nuevo que podemos vender pronto a un mercado adyacente. Y en el H3 hablamos de que el objetivo es crear nuevos negocios que incluso podrían llegar a canibalizar el negocio actual, donde la pregunta que hacíamos es, ¿cuál es el negocio del futuro? O ni siquiera sabemos si hay mercado, esto es un mercado que va a existir o es un nuevo mercado. Pues básicamente tiene que ver con estrategia, pues que no sabemos en 10 años, tenemos señales de tendencias y comportamiento, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Ahí los indicadores que podemos tener son pues pilotos, patentes que podemos tener, aunque solo el 7% de las patentes llegan al mercado, entonces puede ser un indicador para cierto tipo de empresas, para otro no. Los indicadores pueden variar un poco más cuando hablamos de innovación disruptiva, pero lo principal es que tenga una adopción que sea 10 veces mejor que lo que existe actualmente, y casi que lo que existe actualmente quede como obsoleto. Y entonces, ¿qué metodologías puedo utilizar para cada uno de estos horizontes? Y un error común que yo cometí, por ejemplo, era poner a equipos que nunca habían desarrollado un negocio a hacer proyectos H3. Pues esto es un error, porque si nunca lo habían hecho, pues ¿cómo lo iban a hacer? O sea, la curva de aprendizaje es larga, es difícil, y lo que nos muestra la literatura es que nosotros podríamos hacer, en función del horizonte, utilizar diferentes metodologías. Por ejemplo, en la metodología en H1 podríamos utilizar metodologías Lean, Kaizen, excelencia operativa, todo lo que nos permita mejora de procesos, optimización de costos, todo ese tipo de metodologías la podríamos incluir ahí. En el H2 podríamos incluir algo de Design Thinking, aunque Design Thinking también lo podríamos hacer en el H1. Podríamos hacer experimentación, Lean Startup, ciertas metodologías que nos permitan hacer experimentos y validar hipótesis de deseabilidad, factibilidad o viabilidad en el mercado según las condiciones del proyecto. Y para H3, como no tenemos esas capacidades, ahí sí hacemos innovación abierta, investigación y desarrollo, buscamos incubadoras internas, externas, empresas que podamos comprar, fondos de capital, lo que se llaman CVCs, Corporate Venture Capital. Entonces, en función de cada horizonte, pues vamos a tener unas herramientas que nos van a servir para hacerlo. ¿Qué dice la teoría? Que no necesariamente tiene que ser así, pero dice que, pues encontré dos fuentes. La principal, la de McKinsey, dice el 70-20-10, y no es que yo hago H1 y después hago H2 y después H3, sino
como es un portafolio, yo tengo que recoger de ese portafolio en diferentes etapas del tiempo con diferentes niveles de riesgo. Entonces, en el 70-20-10, nosotros podemos estar enfocados 70% en proyectos H1, que lo deberían hacer pues todas las áreas de la organización, 20% buscando nuevas oportunidades de mercado, que es lo que se llama exploración, y un 10% mirando el futuro de esa industria a través de ejercicios de innovación abierta, scouting con startups, por ahí hay diferentes metodologías. Y otra fuente que encontramos dice que el 49-28-23, ¿por qué? Porque el futuro cada vez hay que ponerle más ojos al futuro, el futuro ya no es en 10 años, sino para algunas industrias puede ser en 2 semanas. Entonces, tener un 23% en el H3, donde estamos interactuando con grupos de investigación, startups, y eso pues básicamente nos da cierta capacidad y ventaja. Algo que es muy importante es que la organización tiene que estar preparada. Cada horizonte necesita que la cultura de la organización tenga y habilite que eso pueda pasar. Si yo cojo una organización súper tradicional y quiero que hablen con startups y los ejecutivos están llenos de ego y no escuchan y no sienten que ellos ya se la saben todas o siempre lo hemos hecho así, que siempre escuchamos esa frase, pues culturalmente va a fallar el proyecto, ¿sí? Entonces, eso es importante hacerlo y por eso el 70-20-10, que nos permita tener tracción, resultados y que poco a poco, como líderes de innovación, haya más recursos para hacer otro tipo de proyectos. Una de las preguntas que me hacía esta líder de innovación es si conviene que las mismas personas trabajen en proyectos de distintos horizontes. Y acá, tú que eres líder de innovación o o gerente de innovación, ponnos en los comentarios de este video, ¿tú qué opinas? Sin embargo, acá algo que hay que discutir y nosotros pues lo planteamos es, puede ser, pero con cautela, porque si no, pues no va a ser difícil. O sea, ese líder de innovación o ese equipo de innovación tiene que tener cierta experiencia para poder dividir su tiempo y esfuerzo. Yo lo que pues más me ha servido es separar entonces los embajadores de innovación, agentes de innovación o movilizadores, se llama diferente en cada organización, enfocados en los H1 y ya equipos un poquito más, con más experiencia en desarrollo de negocios, con más vena emprendedora, que al final necesitamos pues emprendedores dentro de la organización para hacer esto. Si hacemos programas de intraemprendimiento, pues los podemos enfocar un poco más en el H2 y en el H3. Hay organizaciones muy maduras que no le ponen un 20 o 30% del tiempo, sino sacan a las personas de la operación para que se dediquen a los proyectos H2 y H3. Porque imagínense la dificultad de estos proyectos, pues asimismo necesitamos un input de esfuerzo y de tiempo y de talento para sacarlos adelante. ¿Cuál es el número ideal de proyectos que puede hacer una organización y qué personal se necesita? Esto es una pregunta muy complicada porque eso va a depender de la capacidad y la atracción que tenga innovación dentro de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Y es decir, yo cuando era gerente de innovación en una empresa, yo podía hacer máximo 2 ciclos de proyectos H1 y en cada ciclo pues tenía 25 personas que formaban más o menos entre 4 y 6 equipos. Entonces, máximo, porque todo saliera espectacular, podía hacer 6 proyectos cada 6 meses, es decir, 12 proyectos H1 en el año. Y eso pues dependía de la cantidad de equipos que uno tiene. Entonces, en función de los recursos, del talento y el input que le ponemos a ese proceso, pues vamos a tener un número ideal de proyectos que tengamos que tener. Ahí lo más importante es el input de cuántos recursos le vamos a poner, también cuánto nos demoramos en el ciclo. Hay organizaciones que se toman mucho tiempo para hacer un H1. También parte del reto del gerente de innovación es cómo acortar esos ciclos, cómo hacer que esos ciclos sean mucho más cortos y rápidos. Y un ejemplo perfecto es lo que hace el equipo de innovación de Ramo. Ustedes saben, y acá en el canal de YouTube también les vamos a dejar el video por acá para que puedan ver el episodio de Ramo de Juan Pablo Molano, que lidera innovación en Ramo, y cómo ellos han acortado esos ciclos y cómo manejan este portafolio H1, H2, H3. Creo que es una super masterclass que les puede complementar. Entonces aquí la respuesta horrible, depende de qué tanto la gerencia esté comprometida con esto, y básicamente comprometida es recursos, qué tantos recursos queremos invertir en innovación,
Y pues básicamente que las personas no te dan 5 proyectos al tiempo porque eso tampoco funciona, ¿sí? Entonces yo soy más de que hagamos proyectos que se puedan entregar desde el área de innovación a un área de proyectos, que se puedan entregar los resultados de las experimentaciones, pero que una persona no tenga 20 proyectos porque termina no haciendo nada y se los digo porque me pasó. Finalmente, la pregunta de si conviene iniciar proyectos H3 en una organización, yo totalmente creo que sí, porque básicamente eso hace que la estrategia de una organización se modifique, que nosotros hagamos preguntas poderosas de cuál es el futuro de esta industria, cómo estas tecnologías van a cambiar, cómo nosotros agregamos y capturamos valor, y eso pues es una fase de exploración que podemos ir haciendo y es importante ir viendo ese futuro. Entonces, ya para terminar esta parte teórica y para que pasemos al ejercicio, básicamente lo que podemos tener en cuenta o lo que deberíamos tener en cuenta como principal indicador de innovación es el ROI. Y nosotros siempre lo mencionamos en la metodología de prototyping. El ROI se divide en dos. El retorno a la inversión, que obviamente es pues, una organización quiere invertir para aumentar sus ventas, reducir sus costos, es decir, aumentar su rentabilidad o bueno, aumentar su impacto también, que al final tendría que estar con un aumento de rentabilidad, pero también lo que llamamos el retorno a la inteligencia. Cómo estamos incrementando las capacidades, el saber hacer de la organización, cómo generamos nuevo conocimiento que la organización pueda convertir en una ventaja competitiva. ¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en este ejercicio? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos y para eso vamos a ir a ChatGPT. Bueno, vamos a ChatGPT, podría ser cualquier otro modelo de lenguaje, a mí me gusta mucho ChatGPT y vamos a probar el O3 Pro que nos salió desde ayer, entonces pues vamos a probarlo a ver cómo nos funciona en esta ocasión. Yo podría hacer varias cosas. Primero, preguntarle que me ayude a definir los criterios para mi organización, entonces hagamos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decirle actúa como un experto en el modelo de horizontes para proyectos de innovación para una cooperativa financiera en Colombia. Tu misión es ayudarme a definir claramente los criterios para proyectos H1, H2 y H3 para el modelo de innovación de la cooperativa y básicamente pues deberían poderse medir de una manera objetiva porque a veces lo que pasa es que el gerente dice, oiga, eso es buena idea y los otros dicen que no es buena idea y aunque la intuición y la experiencia es algo que ayuda mucho en esta parte, pues tenemos que buscar que esos criterios nos permitan medir bien en ese sistema. Entonces vamos a enviar este prompt. Ya ustedes lo hemos explicado en varios videos porque es importante decirle que actúe como para que el modelo de atención, más peso a ciertos campos de conocimiento que tienen el entrenamiento que tiene que ver con esa área de lo que estamos investigando. Acá este modelo O3 Pro lo estoy probando en vivo para este video, no lo había probado, entonces probablemente se demore un poco. Y pues paralelamente voy a abrir otra pestaña y lo voy a hacer en el modelo 4 para que podamos comparar los resultados. Entonces vamos a coger esto de acá, vamos a abrir una nueva pestaña de ChatGPT y vamos a hacerlo con el modelo O4. Que pues nos va a dar la respuesta de inmediato. Entonces, descripción, proyectos que mejoran productos, procesos, servicios existentes, tal cual lo que habíamos hablado, y los criterios. Bueno, el tiempo va a depender de la capacidad, no siempre es que sea que yo me demore menos de 12 meses, pero hay proyectos, cada vez, de hecho el otro día tuvimos un cliente que hizo un proyecto H1 en una semana, entonces ese indicador, ojo con ese. Sí es importante medir el tiempo, pero no. Impacto esperado, incremento en ingresos, eficiencia operacional, nivel de novedad bajo, riesgo bajo, recursos requeridos, validado y ejemplo. Por ejemplo, acá podría ser implementar agentes. H2, acá tenemos estos criterios y H3. Entonces esto pues llevémoslo a una matriz, dame la respuesta anterior en una matriz que contenga horizonte, criterio y explicación del criterio. Perdón los typos ahí, pero igual ahí va a funcionar bien. Entonces, horizonte, criterio, tiempo de implementación y explicación del criterio. Perfecto. Entonces ahí pues vamos a tener nuestra matriz
para tener más claro esto. Al principio, o sea, esto a mí antes de inteligencia artificial me tomó mucho tiempo y poníamos un sistema de puntos con las preguntas para saber si era H1, H2, H3. Creo que ahora es mucho más fácil. Otra cosa que podemos hacer es, aparte de los criterios, es si yo tengo un número de proyectos, digamos, voy a sacar un ejemplo en otro chat y voy a compartir esta pestaña. Entonces vamos a decir, crea 20 proyectos que sean H1, H2 y H3 de innovación para una cooperativa financiera en Colombia. Este es un prompt rápido para hacer pues unos datos sintéticos que nos permitan para clasificar, pero con la misma inteligencia artificial pues podemos empezar a clasificar esos proyectos. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Entonces vamos a, aunque no tiene tanta información, y esto es importante verificarlo, recuerden siempre, eso es muy importante. En nuestra matriz de criterios, que vamos a volver a la otra pestaña, le vamos a decir, clasifica en H1, H2 o H3 los siguientes proyectos y dime por qué están en esa clasificación. Y ponemos los datos de los otros proyectos, ahí lo va a ir analizando y vamos a verificar específicamente en pues cómo podemos tener ese portafolio con esos proyectos. Acá no dice que es H1, H2, H3, entonces vean, en esta tabla nos va a decir que esto puede ser H1, H2 o H3 en función de eso, pero nos falta información adicional, ¿no? Porque también hablamos que el criterio son las capacidades. Entonces también podríamos hacer un prompt de cadena de pensamiento y decirle al modelo, hazme preguntas para poder identificar realmente que cada proyecto si hace parte de H1, H2 y H3. Y pues ya si es en cada uno de esos procesos, pues va a tener un tratamiento diferente de cómo nos vamos a aproximar. Muy probablemente yo para un proyecto H1 no necesito hacer un business model canvas, ¿o sí? ¿Tú qué opinas? Pero en mi experiencia es que no. Probablemente necesitas hacer una metodología acelerada que te permita medir estado actual, intervención, estado futuro y beneficio. No necesitas un business model canvas. Y acá pues podríamos grafica el portafolio de innovación. A ver si tenemos un 70-20-10 como lo veíamos en la teoría. Y aquí tenemos de H1 60%, H2 25% y H3. Vean que no quedó 70-20-10, pero queda un portafolio diversificado. ¿Por qué? Porque si yo le meto todo al H3 y no tengo resultados rápidos, lo que pasa generalmente en las organizaciones es que necesitamos mostrar resultados y esos proyectos se terminan cerrando por falta de resultados. Entonces, es estratégico tener este tipo de distribución para que el H1 vaya aumentando esa capacidad de la organización de innovar y pues vamos explorando el H2 y el H3. Como líder de innovación, ¿qué tipo de proyectos te gusta más? Yo creo que he hablado con muchos y a muchos nos ha pasado que ya el H1 es como medio aburrido porque se vuelve medio fácil, pero el H2 y el H3 se vuelve más interesante. Intraemprender, desarrollar un nuevo negocio con nuevas tecnologías, se vuelve mucho más interesante. Cuéntame si te sirvió este video, déjanos en los comentarios tu opinión y compártelo si le sirve a alguien que esté buscando armar su portafolio de innovación. Nos vemos en un siguiente video de Innovators.